Bueno, nuevamente, muchas gracias por apoyar siempre las actividades del Centro para la Excelencia Académica y queremos agradecer de manera especial a nuestro recurso, el profesor Joseph Carroll Miranda, que nos acompaña para el día de hoy. Bienvenido, doctor Joseph. El doctor Joseph, hola, buenas tardes. El doctor Joseph Carroll es profesor del Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Posee un doctorado en Currículo e Instrucción de la Universidad Estatal de Nuevo México con especialidad en Tecnología del Aprendizaje. Sus áreas de investigación e interés son tecnologías emergentes y su aplicación en la educación, pensamiento computacional, cultura, código y hardware abierto, cultura hacker, cyberactivismo, Big Data y privacidad, multimedios, videojuegos, social media, cultura de jóvenes, sociedad, red teórica, cyborg, métodos de investigación emergentes y relación entre tecnología, sociedad, globalización y democracia. Muchas gracias, doctor Yase, nuevamente. A todos les deseo pues que disfruten esta actividad y el público es todo suyo, doctor Joseph. Muchas gracias, buenas tardes. Antes de comenzar, me gustaría, si fuera posible, que todo el mundo aquí en la audiencia pudiera brevemente presentarse y compartir un poco qué les motivó querer tomar este webinar en un viernes por la tarde en términos de expectativas o cosas que le tienen con los ojitos así brillosos o con ganas anticipadas. Carlos. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Torres. Yo soy profesor de química del Departamento de Química de la Universidad de Puerto Rico. Hace alrededor en el 2007, 2008, para ser más preciso, yo asistí a unos talleres auspiciados por un grupo que se llama Shoulder de Estados Unidos, que el doctor Bob Panoff, es el encargado, que es sobre las ciencias computacionales, y estaba relacionado con cómo insertar en las áreas computacionales en la educación. Y entonces me asocié con un grupo que se llama Chemistry Education Chemical Education for Chemistry. Okay. Es Computational Chemistry for Chemistry Educators. Entonces yo he estado trabajando, insertando dentro del currículo de química áreas que tienen que ver con química computacional. Entonces cuando viste tal, yo dije, qué chévere. Entonces yo todo lo que yo vea que me pueda meter y aprender un poco, pues me inserto. Y esa es la razón por la cual estoy aquí hoy. Muchas gracias, Carlos. Gladys. Saludos, muy buenas tardes a todos. Saludos, Joseph. Saludos. Gladys Dávila, de la Facultad de Educación. Pues nada, conozco a Joseph y el trabajo que está haciendo en esa área. Y pues trabajo en la preparación de maestros de ciencia y hago algunos pininos con ellos en lo que es educación STEM. Por lo tanto, pues quiero ampliar conocimientos en esa área. Gracias, Gladys. Isabel. Hola, buenas tardes. Me uno a las palabras de la doctora Gladys Dávila. Saludos a Gladys también y a Joseph. Saludos, Isabel, saludos. Qué bueno verte. Y nada, aquí de igual manera, pues estamos insertadas en lo que es la educación STEM en Puerto Rico y en este momento yo estoy trabajando un proyecto de Data Jam como investigadora educativa aquí en Puerto Rico y realmente he estado inmersa adiestrándome en lo que es la ciencia de datos y ese pensamiento computacional, así que cuando vi el taller y vi que lo iba a ofrecer el doctor Joseph Carroll, pues no dudé en matricularme. Gracias, Isabel. En el chat, la participante Janet comenta, no conozco nada sobre el tema y me llamó la atención.
Como también soy educadora en salud, me gustaría ver qué conocimientos pudiera integrar a la hora de impartir mis charlas. Gracias, Janet, por su comentario. ¿Alguien más que puede levantar la mano, habilitar su micrófono? Adelante, Rubén. Saludos, ¿me escuchan? Sí. Sí, pues buenas tardes a todos. Sí, yo ¿verdad? En ocasiones anteriores he escuchado el concepto de pensamiento computacional, pero dado que yo trabajo en calidad, ¿verdad? Técnica en lo que es la Facultad de Educación, pues siempre me gusta dar ese tipo de apoyo, y al que no los conozco, pues redirijo a muchos de la docencia de estudiantes, ¿verdad? A los expertos, que en este caso sería el doctor Carol, pero también como estudiante doctoral, que estoy ya ayer entregué la propuesta por fin. Digo, el examen de especialidad, luego el ensayo y ahora la propuesta. Así que ahora esperemos, ¿verdad? El resultado, pero de ahí parto, ¿verdad? Que siempre estamos de la mejor disposición de apoyar dentro del aspecto técnico, pero también desde del aspecto de la pedagogía, ¿verdad? En ese transcurso, ¿verdad? Del doctorado. Así que sé que esto va a ser de provecho para todos. Gracias. Gracias a ti. Bueno, también en el chat han comentado, Tiene Calderón, dice, me resultó curioso y en administración de empresas el tema del momento es data analysis. También Zaida Sánchez comenta, soy personal administrativo en la escuela secundaria de la UPR con un bachillerato en educación comercial y me gusta mucho el tema de tecnología. Gracias, Tani, gracias, Zaida. Lucy. Saludos, buenas tardes, profesor. Yo tuve entonces la oportunidad de trabajar con el profesor en un proyecto piloto de la certificación STEM en la universidad y efectivamente en el conocimiento del pensamiento computacional. Así que la profesora Gladys Dávila me comentó para recibir mayor conocimiento sobre esta actividad, así que no dudé en matricularme. Un placer, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. En el chat también la profesora Alicia Castillo comenta, saludos Joseph, qué bueno verte otra vez. Me interesa conocer más acerca del tema del pensamiento ocupacional y la relación que pueda tener con mi labor académica. Perdón. Saludos, doctora Alicia. Rosalí López dice, soy estudiante doctoral en liderazgo educativo y me interesa, pues en el área de liderazgo hay que enfatizar las diferentes herramientas que tenemos a nuestra disposición. Gracias, Rosalí. Gracias. ¿Alguien más que no sé, que nadie se vaya a quedar con las ganas de presentarse y compartir? Ya con este sondeo preliminar, me parece que hay como una mayoría considerable de la Facultad de Educación. No obstante, el tema lo voy a trabajar y lo voy a abordar de una manera amplia, ¿verdad? Que no se circunscriba todo, pues, 100% en lo que es educación, aunque ese es el eje fundamental de la presentación en el día de hoy. ¿Me pueden confirmar si están viendo la pantalla compartida? Sí, se ve la pantalla completa. Ok, porque ahora mismo estoy navegando a ciegas, no veo ni el chat, ni los iconos, ni nada, así que cualquier cosita, pues por favor, siéntanse en la libertad de interrumpirme o ir más. Si no ven algo, si no se escucha bien algo, pues me informan para hacer los ajustes. Para mí es un placer extraordinario
estar compartiendo con ustedes en el día de hoy lo que es el pensamiento computacional en la educación, y mi meta es pues darle, ¿verdad?, un poco lo que ha sido mi trayectoria compartiendo y trabajando este tema por lo menos ya más de 6 años, más de media década, tratando de hacer investigación, proyectos, iniciativas que integren y trabajen el pensamiento computacional en la educación. Y les voy a compartir un poco desde la experiencia, ¿verdad? Pues cuáles son las tendencias, las urgencias, y por qué es importante pues trabajar y dedicarle tiempo, iniciativa y esfuerzo en este tema. Y tengo en varias ocasiones van a haber unos videitos breves para propiciar que esto sea interactivo, y en algunas ocasiones voy a parar de compartir la pantalla para propiciar un diálogo colaborativo con el grupo en términos de cómo podemos coger estas ideas y moverlas en otra dirección. Antes de comenzar con el contenido grueso y teórico, quiero compartir con ustedes esta cita y ver qué reacción le provoca en la audiencia. ¿Está correcto? ¿Hay algo mal? ¿Provoca risa? ¿Por qué Joseph empezó este taller de pensamiento computacional con esta cita? Yo puedo opinar. Sí. Sí, adelante Rubén, luego sigue la doctora Isabel Delgado. Sí, lo que pasa es que la premisa dice there are 1 and 0, ¿verdad? Alguna gente lo puede interpretar como 10, pero realmente lo que dice es 1 y 0 tipos de personas, ¿verdad? En el mundo. Aquellos que son binarios, que es precisamente que es la unidad, ¿verdad?, de información, el 1 y el 0, y los que no lo son. Así que, claro, parto de la premisa que sí, que estoy de acuerdo, porque pues toda la información, ¿verdad?, en el aspecto digital, pues se traduce a eso, ¿verdad? Todos los pedazos de información que vemos hoy en día, pues es ¿verdad?, como una clave, ¿verdad?, de ceros y unos. Y se dividen en verdad en los diferentes formatos de lo que llaman un bit es igual a un byte, así que, o sea, a la suma de un byte. Así que creo que por ahí va la cosa. Bueno, pues yo me reí primero. Yo no vi el 1, yo vi 10. Yo vi 10 y después vi binario y dije, espérate, como que hay una contradicción, como que mi mente empezó a irse por esa área. Así que me reí y entonces pues como que me imaginé que la cita viene por ahí para ver entonces explorar ese pensamiento que nosotros tenemos con el tema que se va a trabajar hoy. Claro. Una pena que no puedo ver, así que puedan levantar las manitas y las cuestiones, pero ¿a quién le provocó? No entiendo cuál es el show de esto. Acá tenemos al profesor Ávila que quiere participar. Adelante. No le escuchamos, profesor. Si quiere, active su micrófono. Bueno, mientras el profesor Ávila activa su micrófono, tenemos en el chat a la profesora Alicia Castillo que dice que está de acuerdo con Rubén. ¿Alguien más? Pues yo voy a ser honesto, yo me tiro al medio feliz de la vida. La primera vez que yo vi esto, yo me quedé así, ajá, pues bien, no entiendo. Y después con el tiempo, ¿verdad? Pues comprendí que esto es un chiste, realmente esto es un chiste entre la comunidad hacker y programadores, ¿verdad? Porque es humor que los caracteriza, y es porque en binario, ¿verdad? Esa secuencia de
1-0, ¿verdad? Pues realmente es el binario para generar el 2, el número 2. So, si uno lo lee de manera binaria, dice hay dos tipos de personas en el mundo, los que entienden binario y los que no. So, yo ahora les comparto que pasé por un proceso donde originalmente no entendía nada de binario y ahora pues, me encanta trabajar y usar esto mucho como punto de partida para hablar sobre el pensamiento computacional. Así que, nada, gotitas del saber que después le pueden tomar un screenshot a esto y puede ser tema de conversación en el fin de semana y a ver quién lo entiende, quién se ríe y quién se quedó medio un poquito perdido en el llano. Pero es para empezar este viernes en la tarde con alegría. Y la razón fundamental que me apasiona tanto este tema, sobre todo el pensamiento computacional en la educación, es que aquí ustedes muy bien saben que vivimos en una sociedad que está interconectada, ¿verdad? Lo que Castells llamó la sociedad en red, y que toda nuestra experiencia cotidiana está mediada por la tecnología, ¿no? El internet de las cosas, algoritmos, inteligencia artificial, y hay bien pocos espacios y bien pocas esferas en términos de la academia, los campos de conocimiento, inclusive la cotidianidad, donde nuestra experiencia no esté mediada por la computación, ¿verdad? Esa secuencia de unos y ceros que es el corazón de la computación. Y esto nos obliga, ¿verdad? Un poco sobre todo porque la mayoría aquí son de la Facultad de Educación, de repensarnos un poco, de ver de qué manera o no estamos o no estamos listos o preparando a la juventud y al presente, tanto en el presente como en el futuro, para poder insertarse en los campos, en los trabajos, en los cuerpos de conocimientos que van indiscutiblemente a depender y van a ser mediados por las tecnologías de la información, la telecomunicación y la computación. Entonces, pues ahí desde una perspectiva curricular, pues hay que sentarnos a ver de qué manera podemos integrar elementos de pensamiento computacional o currículo dedicado a esto que pueda empezar a desarrollar lo que es la alfabetización digital o computacional. Un poco, ¿verdad? No es lo mismo hablarlo que verlo, y quiero compartir con ustedes, ¿verdad? En este contexto, lo que el World Economic Forum o el Foro de Economía Mundial llama que vivimos en un tiempo o una época que se conoce como la cuarta revolución industrial. Y este pequeño videíto me parece muy importante para contextualizar lo que vamos a estar hablando el resto de la tarde. Por favor, me dejan saber si pueden escuchar el video. It was in these Swiss mountains that the world raised the fourth industrial revolution, and it's been a hot topic among academics, politicians, and business leaders ever since. But what exactly does it mean? The term Fourth Industrial Revolution was coined by the founder of the World Economic Forum, a former professor named Klaus Schwab. Schwab wrote a book with that title to describe an era marked by a technological revolution that is blurring the lines between the physical, digital, and biological spheres. Let's break that down. Technologies like artificial intelligence, autonomous vehicles, or the Internet of Things are becoming ingrained in our day-to-day lives and even our bodies. Think of voice-activated virtual assistants, Face ID recognition, or healthcare sensors. Schwab first presented his vision of the Fourth Industrial Revolution at the World Economic Forum's annual meeting here in Davos in 2016. But to understand the idea, we need to go much further back in history, to Industrial Revolution number 1. The first Industrial Revolution started in Great Britain around 1760 and spread to Europe and North America through the early 1800s. It was powered by a major invention, the steam engine. The result? New manufacturing processes, the creation of factories, and a booming textiles industry. From the late 1800s, the Second Industrial Revolution was marked by mass production and new industries like steel, oil, and electricity. The light bulb, telephone, and internal combustion engine were a few of the major inventions of this era. The Third Industrial Revolution, sometimes known as the Digital Revolution, occurred in the second half of the 20th century. In just a few decades, we saw the invention of the semiconductor, personal computer, and the internet. So what separates the Fourth Industrial Revolution from the Third? Experts say the main difference is that technology is merging more and more with humans' lives,
and that technological change is happening faster than ever. Consider this. It took 75 years for 100 million users to adopt the telephone. Instagram signed up 100 million users in just 2 years, while Pokemon Go caught that amount in 1 month. 3D printing is just one example of fast-paced technology in the fourth industrial revolution. The industry has gone from a business idea to big business, with 3D printer shipments expected to increase from just under 200,000 in 2015 to 2.4 million in 2020. Today, you can have a hip replacement from a 3D printed bone or use a 3D printed bionic arm. Talk about blurring the line between humans and technology, right? This new era of technology is driving a lot of innovation. You can see in this chart the number of patents related to the fourth industrial revolution for things like 3D printing or AI has been climbing up and up since early 2000. Organizations are embracing new technologies to make their businesses more efficient, similar to how they embraced the steam engine during the first industrial revolution. But some companies and governments are struggling to keep up with the fast pace of technological change. Research shows innovators, investors, and shareholders benefit the most from innovation. The risk is that the fourth industrial revolution is making inequality, which is already a big issue, even worse. One study found billionaires have driven almost 80% of the 40 main breakthrough innovations over the last 40 years. That's a problem when the richest 1% of households already own nearly half of the world's wealth. Experts warn we are in a winner-takes-all economy, where high-skilled workers are rewarded with high pay and the rest of workers are left out. Studies confirm technologies like AI will eliminate some jobs and create demand for new skills that many workers don't have. Privacy concerns are another issue as the fourth industrial revolution turns every company into a tech company. Industries from food to retail to banking are going digital, and they're collecting a lot more data about their customers along the way. Users are starting to worry that companies know too much about their private digital lives. The World Economic Forum says a majority of leaders don't have confidence their organizations are ready for the changes associated with the fourth industrial revolution. With tech changing fast every day, it's time to catch up. Hey everyone, Elizabeth, leave us any other ideas. It was in these... Ok, entonces eso, ese contexto para mí es bien importante porque eso nos provoca a caer en tiempo de hasta qué punto, ¿verdad?, nuestros estudiantes, tanto K12 o inclusive a nivel universitario, realmente están saliendo con el conocimiento y las destrezas que los vayan a permitir a insertarse en este contexto de la cuarta revolución industrial. De hecho, se estima que aunque se pierdan millones de trabajos, ¿verdad?, por la reestructuración en los medios de producción, ¿verdad?, algo que no mencionó ahí el video es que la cuarta revolución industrial se caracteriza por lo que es la automatización y la inteligencia artificial. Aunque se van a perder millones de trabajos, ¿verdad?, en ese proceso de reestructuración, lo que simultáneamente va a ocurrir es que se van a crear en los próximos 5 años sobre 20 millones de trabajos que necesiten conocimientos y destrezas que se inserten en ese paradigma, en esa cuarta revolución industrial que está trabajando con sistemas, ¿verdad?, de información complejos como la inteligencia artificial, el machine learning, el big data, el data analytics, todo este tipo de cosas, sin entrar en los detalles, ¿verdad? Como el colega que enseña química, ¿verdad? Todas las áreas, todos los otros campos de conocimiento, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales, que van a estar influenciados y mediados con este tipo de tecnologías como herramientas fundamentales para la creación, la gestión y la diseminación de conocimiento. Y en ese contexto, ¿verdad?, anticipando los retos del siglo XXI, las Naciones Unidas en la UNESCO particularmente tenían como un proyecto, ¿verdad?, de eliminar el analfabetismo en el mundo, ¿verdad?, como meta, ¿verdad? Empezaron con una meta del 2015, lo extendieron al 2030 y en ese andamiaje para erradicar el analfabetismo a nivel mundial tuvieron que incorporar un elemento de alfabetización digital donde nos pone el reto a nosotros, los que estamos en el escenario educativo, donde tenemos que
añadirle un nuevo componente, un nuevo elemento de lo que es la alfabetización digital, y yo diría alfabetización computacional. Y es el detalle de no solamente ser consumidores de tecnología, ¿verdad? Que ese es el nivel inicial tecnológico, saber usar los dispositivos, acceder a las distintas plataformas y demás. Los que estamos en un escenario más universitario, corporativo, ¿verdad? Pues tenemos un nivel intermediario que es utilizar todas estas tecnologías como herramientas de trabajo donde podemos crear contenido, modificar, organizar y ser gestores, ¿verdad? De usar de manera robusta todo este andamiaje tecnológico, pero el nivel más alto, que es el reto que tenemos como país, particularmente en Puerto Rico, es hasta qué punto Puerto Rico se puede convertir en un centro o una capital de conocimiento donde en Puerto Rico exista el talento y el conocimiento para crear tecnología, para crear todas estas innovaciones que van a estar contribuyendo. De que eso existe, lo está, pero realmente no en el contexto de ahora no tenemos unos sistemas educativos que puedan preparar a las generaciones actuales y futuras. Tanto es así que el economista Joseph Stiglitz, ¿verdad?, que se ganó el premio Nobel en economía hace varios años, plantea de que este tipo de alfabetización, esa relación entre lo que, como pueden ver aquí en la gráfica, de data, información, conocimiento y sabiduría, es una relación muy importante para crear un cambio de mentalidad donde las sociedades tienen que tener la habilidad de ser adaptables y de cambiar con una agilidad necesaria para identificar cuáles son mis posibles áreas de aportación en términos de la economía mundial y hacer un diagnóstico y entender cuáles son mis recursos, cuáles son mis cuerpos de conocimiento, cómo nosotros como país o como sociedad podemos aportar a la economía global, identificar nuestros límites para que una vez identifiquen esos límites podemos invertir como sociedad en que Puerto Rico se convierta en una sociedad del aprendizaje donde sabe qué tengo que conocer, qué es lo que no conozco todavía, pero al contestar esa pregunta, ¿qué es lo que no conozco? ¿Cómo eso puede propiciar unos planes estratégicos y de reestructuración educativa para atender y atemperar y adquirir los conocimientos que necesitamos como sociedad para que nos podamos convertir en una economía que pueda contribuir de manera robusta a lo que son las innovaciones y creación y las tendencias que hacen otros países como por ejemplo California con Silicon Valley, Noruega, Islandia, Finlandia y así, ¿verdad? Japón, Corea del Sur y así sucesivamente. Entonces plantea Stiglitz que las sociedades ágiles que pueden aprender, saben cómo aprender y están conscientes de esos procesos de metacognición como sociedad, pueden generar y crear procesos y sistemas educativos que se concentren en eso. Y me parece que esto es, quizás estoy predicando a los conversos, ¿verdad? Porque muchos son de la Facultad de Educación y sabemos muy bien que como lema de facultad está pues aprender a aprender, ¿no? Pero eso está muy bien como Facultad de Educación, pero es tratar de crear una infraestructura, ¿verdad?, de experiencias educativas y curricular para que Puerto Rico pueda tener ese elemento formativo, sobre todo sobre 12, 16 años de educación formal. Y tiene que ver mucho, sí. Doctor, al respecto, Rosalí López comenta en el chat, se ha dialogado del acceso a la tecnología como un derecho humano de acceso a la información. ¿Está preguntando o está haciendo una aseveración? Está haciendo una aseveración. Igual el participante Rubén dice, para mí los objetivos 4 y 17 de los objetivos de desarrollo del milenio se refiere, son de los más importantes, la educación y las alianzas. Sí, en definitiva. Y no solamente todo eso, hay un sentido de urgencia, ¿verdad? ¿Verdad? Como Ron estaba hablando de que es una cuestión de acceso y tener no solamente el acceso a los dispositivos y a la tecnología, ¿verdad?, que es el primer nivel de alfabetización, sino
es que tengamos el conocimiento que nos permite crear nuevo conocimiento. Y ahí es donde esta relación entre lo que es data, información, conocimiento y sabiduría es bien importante, ¿verdad? Y esto aplica a todas las áreas del saber, ¿verdad? Pues dice, bueno, cualquiera aquí con toda la razón del mundo dice, bueno, pero profesor, eso es pensamiento matemático, sí es pensamiento matemático, pero eso es pensamiento científico también, sí es pensamiento científico, y también es pensamiento computacional, y es entender esa relación entre lo que son los datos, ¿verdad? Y cómo saber trabajar y navegar y entender esos datos, ¿verdad? Pues se convierten en información, pero una vez tengamos la información, cómo la información se convierte en conocimiento. Y aquí, ¿verdad? Es donde tenemos el reto, particularmente de una perspectiva de alfabetización computacional. Tenemos muchos datos, hay mucha información. Si no fuera por ciertos programas específicos a nivel del sistema universitario, tanto en la Universidad de Puerto Rico como en las privadas, sí hay unos conocimientos, hay unos departamentos, hay unos programas que están trabajando con todas estas cosas, pero pienso que como país todavía nos falta llegar a ese nivel más amplio de que Puerto Rico se convierta en esa fuente de sabiduría de cómo hacerlo, aunque ya lo somos, particularmente en el campo de todo lo que tiene que ver con tecnología médica. Puerto Rico es una meca de tecnología médica, centro biomolecular y centro oncológico, ¿verdad? Que es cosas que celebramos de que Puerto Rico esté en la punta de lanza en las investigaciones, en las patentes, en esa dirección, pero aquí es una invitación a que a todas las demás áreas que falta, todas las áreas de conocimiento, ¿verdad? Que falta de que se puedan propiciar unas experiencias educativas donde todas las materias, ¿verdad? Desde pre-kinder hasta cuarto año de universidad, ¿verdad? K16, ¿verdad? O pre-K16, se tenga un conocimiento y unas destrezas bases que permita a cualquiera de nuestros egresados de nuestros sistemas educativos poder tener esa movilidad y esa confianza de poder contribuir en esa dirección. Así que para ponerlo así un poco de perspectiva de cómo todo esto está en todo, les voy a compartir ya más específicamente, no tanto ya de la cuarta revolución industrial, sino más bien cómo la ciencia de cómputo y por ende la computación, entre muchas otras cosas, está cambiando todo, tanto el escenario corporativo como los campos de conocimiento. Y les comparto esto. Doctor, antes de pasar al video, quisiera comentar algo en el chat del participante Carlos Torres. Dice, el problema a mi entender surge con la velocidad en que se logran los nuevos adelantos y la velocidad del ciudadano común en adaptarse a este proceso tan dinámico. Sí, es un reto, pero por eso, como voy a entrar un poquito más adelante, aunque todo esto esté en constante cambio, hay algo que adquirimos con lo que es el pensamiento computacional. Y el pensamiento computacional es una manera de ubicarse, de posicionarse y de afrontar un mundo de cambios hiperacelerados. Que me parece que me encanta lo que estás diciendo, porque nos devuelve la bola a nuestra cancha de cómo podemos crear unos procesos educativos que puedan ser adaptables de manera relativamente rápida, que es el mismo reto que plantea Stiglitz con las sociedades del aprendizaje. Dice que las sociedades del aprendizaje tienen que tener esa cualidad, tienen que tener esa destreza, tienen que tener ese conocimiento tácito de cómo asignarle los recursos y las infraestructuras para lograr un proceso de cambio constante. Y entonces no importa si estamos en lo último en la avenida, entendemos bien la lógica que está moviendo todo esto, que se está tejiendo en términos de la realidad de la segunda década del siglo XXI. I think 19th century was about the Industrial Revolution, about electricity, about disrupting the agricultural society and making it more advanced. The 20th century was about physics and engineering to do more things easier in our everyday life, from refrigerators to washing machines.
And the 21st century is definitely the digital age. It's the internet. Even if you want to become a race car driver or play baseball, or build a house, all of these things have been turned upside down by software. The LettuceBot is a robot that can sense its environment. Every single hour, this LettuceBot is seeing 1.5 million plants, and it's taking individual action on those plants. We enable lettuce growers to have higher yields in their field by helping make it cheaper, by helping produce food in a more sustainable way. And that wasn't previously possible without computer science and technology. I have a really fun job where we build Polyvore, which kind of combines all my favorite things, so programming as well as fashion and art and design and shopping. Half the products you use these days are software products that you play with on your phone. And so if you want to build something cool, you need to know programming, right? And there's so many things that you can do with computer science. So if you just work backwards from the cool thing that you want to build and figure out what that is, a lot of times computer programming is part of that, right? So you should learn the skill. It's really exciting right now. The technology that we're developing right now is going to be used by your doctor in the next decade. When you come into the office and you're sick, and the doctor is going to be like, all right, spit in this cup. And I will put it into this magic machine, which is a sequencer. And in an hour, I can tell you what you have or what's wrong with you. So if we're looking for a new virus, for example, we'll download a database of all the viruses that are known. And we'll search for, our sequence of interest against a whole database of all viruses. So you still need somebody to analyze the data. The computer is not smart enough yet. Our software helps people save energy and thereby reduce their carbon emissions. To date, we've saved over 8 terawatt hours, which is the equivalent of about 1.1 million cars on the road. When you're forecasting the wind, there's so many different parameters that go into it. It would be impossible for a human to sit down and do all those calculations. We need a computer model in order to forecast it. I write software which scans images, looking for bad images that we know are illegal. I work very closely with organizations like the National Center for Missing Children. I know that the work that we've done has impacted the life of people. And I feel very strongly about it because there's a lot of social problems right now that could really leverage the use of technology. It's a lot about empowering the people who are there helping the world by giving them the tools to be able to do better. That's something that we can do right now, and the tools available are huge. The merging of art and technology is getting more and more significant now because computers and software are such an integral part of our lives day to day. People are realizing that it can be quite creative to take this medium of computers and create incredible works of art. In Finding Nemo, when Crush and Squirt and all the friends are flying through the East Australian Current, you're seeing images of water flowing by, you're seeing the colors on the back of the turtle, you're seeing the sides of the fish. All of those things are generated through math and computer programs that we write that we then give to the artists, and they take that to create that final image and tweak it and make it look beautiful and look fun. The crux of it is really about invention. It's about looking at the world and being dissatisfied with things and questioning everything. I always felt like if I didn't learn how to program, it would be like not learning how to read. The future would just be closed to me. If you're in the coding profession, there's so many things that you can do, and you can pretty much pick and choose the course you want to be in. I think that you can start something in your college dorm room, and you can have a set of people who haven't built a big company before come together and build something that 1 billion people use as part of their daily lives is just crazy to think about, right? It's humbling and it's amazing. Really, it's about the chance to reinvent things and then see it out there in the world and see people using it and having fun or having a better life because of something that wasn't there before that you put in the world.
Así que en ese sentido, ¿verdad? La computación y la ciencia de cómputo, ¿verdad? Atraviesa todas estas distintas disciplinas, entre muchas otras más. Y para que vean así un poco en términos de las proyecciones y las tendencias, ¿verdad? Pues son más los trabajos que trabajan con computación que van a estar disponibles. Ahora mismo, el Departamento del Trabajo de Estados Unidos tiene bien claro de que solamente puede llenar aproximadamente el 30% tiene una fuerza laboral con el conocimiento y las destrezas para poder llenar el 30% de las posiciones que existen actualmente en muchos trabajos relacionados con STEM y computación. De hecho, dentro de estas son las proyecciones de los trabajos que van a estar creciendo en el futuro, y ocupaciones relacionadas con la computación constituyen el bloque mayoritario. No obstante, quiero hacer la salvedad de que la computación atraviesa todas las anteriores también, pero la computación per se es el bloque de mayor crecimiento, de proyección de mayor crecimiento en los próximos años, y a su vez atraviesa el resto de la rueda, como pudieron ver de manera, ¿verdad? Preliminar en ese video, ¿verdad? De cómo las ciencias de cómputo están transformando todo. Y eso para nosotros, ¿verdad? Que es un poco del elemento que quiero sembrar la semilla con todo el mundo aquí, es que asumir el reto para nosotros en Puerto Rico de que hace falta asegurar que tanto en el sistema K12 como en la experiencia universitaria se le puedan dar las destrezas y los conocimientos de la alfabetización computacional, y el pensamiento computacional como eje central y elemental, y por qué no las destrezas técnicas de computación. Se sabe que mujeres y minorías que tienen exposición a cursos que trabajan con ciencia de cómputo a nivel de escuela superior, va propicia que aumenten, ¿verdad? Que contemplen la posibilidad de que existe tal cosa como ciencia de cómputo, y que estén conscientes de todo el trabajo y puertas que se le pueden abrir por tener ese conocimiento, que no se circunscribe la ciencia de cómputo a programación. Por ejemplo, la bioinformática, tantas áreas de cuerpos de conocimiento que si tú tienes esa destreza de hacer análisis de datos, hacer programación y todo ese tipo de conocimientos que están relacionados con el pensamiento computacional, va a abrir un sinnúmero de puertas. Pero nos urge, ¿verdad? Particularmente como país, estoy bien contento saber que el grueso es de educación, porque es como que lanzar el reto de explorar posibilidades de que cómo podemos trabajar como facultad para trabajar y atender esta situación de poder propiciar experiencias y currículos que se puedan integrar en los currículos, ¿verdad? Tanto K12 y los que están en el área de universidad, como el colega que es de química, ¿verdad? Cosas que él ha hecho por su propia iniciativa, ¿verdad? Es el poder de la computación en lo relacionado al campo de la química, y, ¿verdad? Ya estudiar química por la teoría química como quizás se hacía hace unos 20 años no es suficiente. También hay que aprender a programar para poder usar los programados que se utilizan para hacer todos los análisis, ¿verdad? De las investigaciones en el campo de la química, como en la biología, como muchos otros campos. ¿Okay? Y por eso la ciencia de cómputos debería ser una experiencia, ¿verdad? Para todos los niños y niñas, ¿verdad? Desde a temprana edad hasta a nivel universitario, ¿verdad? Esto es un poco de trasfondo, ¿verdad? Que quería compartir con ustedes para entonces poder dedicarnos, ¿verdad? A lo que es el pensamiento computacional. Antes de comenzar, alguien se lanza al vacío y dice, mira, para mí con pensamiento computacional, ¿qué es para ustedes el pensamiento computacional? ¿Alguien dice yo? Bueno, me voy a aventurar. ¿Me oyen? Sí. Sí, pues el pensamiento computacional, obviamente esa no es nueva, pero es buscar esa apertura, ¿verdad?
para que miremos los aspectos tecnológicos con ese nuevo idioma, ¿verdad? Digital. Por eso usted comenzó con la aseveración de ceros y unos, ¿verdad? Muchas de las cosas que por definición que se ven en el ámbito tecnológico, pues está definido por eso, ¿verdad? Los colores tienen un 0,1, las letras tienen 0,1, una frase completa tiene ceros y unos, y básicamente para mí es esa nueva forma de ver, ¿verdad? Ese tipo de información y cómo aprendemos a programar, ¿verdad? En ese mundo. Claro, yo hice un comentario ahorita, no sé si lo habían leído, pero como lo que usted mencionó en el campo de la ciencia, yo, ¿verdad? Hablo o sugiero que en el campo de la tecnología haya más apertura, ¿verdad? En la ciencia y en proyectos STEM y todo lo que surja, ¿verdad? De aquí en adelante ¿verdad? A esa igualdad de género, particularmente las féminas, ¿verdad? Porque sabemos que muchas han hecho cosas valiosísimas a través de la historia, pero no se ven, ¿verdad? Representadas. Por ejemplo, Curie, ¿verdad? También, no sé si alguien vio la película Hidden Figures, muy buena, ¿verdad? Una mujer de color que era la que calculaba, ¿verdad? El área matemática de la órbita, ¿verdad? De las naves o que mandaban al espacio, eso lo hacía ella. Y todo eso estaba tras bastidores, cuando aportaron muchísimo a que es el cambio. Así que yo creo que por ahí, ¿verdad? Para mí va la cosa. Y por ahí el profesor Carlos Torres hizo un comentario también pues que todo se ha dado con premura, pero yo creo que si se lleva esta parte esta participación, ¿verdad? Y vuelvo a la ODS, ¿verdad? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a uno de los objetivos tiene que ver con la equidad en términos de género. Yo creo que se puede trabajar, ¿verdad? No todo con la inmediatez, porque si no caemos en esta parte que es lo que nos ha tocado vivir de la educación a distancia, pero lo que nos tocó vivir no fue educación a distancia, sino fue educación a distancia de emergencia, ¿verdad? Y son cosas diferentes. La distancia pues tiene que estar planificada. Y todos estos conceptos de educación, ¿verdad? De desarrollo y pensamiento computacional pues requiere de tiempo, pero más que tiempo, de participación de todas las partes, incluyendo las nenas. Digo, es mi pensar, no sé. Claro. ¿Alguien más? Pues, para empezar a entender, ¿verdad? La lógica. Doctor, sí. Disculpe, alguien acaba de comentar en el chat, el participante Carlos dice: entiendo que es buscar operar en un mundo donde los fundamentos y procesos se puedan entender y manipular mediante algoritmos que nos simplifiquen estos procesos. Sí. Vamos, ambas intervenciones vamos en la dirección que Además, la participante Rosalí comentaba antes, uno de los indicadores de desarrollo económico es cuántos ciudadanos tienen acceso al Internet. Sí. Indiscutiblemente. ¿No? Ahora les voy a poner este corto videíto a ver si alguien más se atreve a contestar la pregunta sobre lo que es el pensamiento computacional. Imagine trying to use words to describe every scene in a film, every note in your favorite song, or every street in your town. Now imagine trying to do it using only the numbers 1 and 0. Every time you use the internet to watch a movie, listen to music, or check directions, that's exactly what your device is doing, using the language of binary code. Computers use binary because it's a reliable way of storing data. For example,
A computer's main memory is made of transistors that switch between either high or low voltage levels, such as 5 volts and 0 volts. Voltages sometimes oscillate, but since there are only 2 options, a value of 1 volt would still be read as low. That reading is done by the computer's processor, which uses the transistor's states to control other computer devices according to software instructions. The genius of this system is that a given binary sequence doesn't have a predetermined meaning on its own. Instead, each type of data is encoded in binary according to a separate set of rules. Let's take numbers. In normal decimal notation, each digit is multiplied by 10 raised to the value of its position, starting from 0 on the right. So 84 in decimal form is 4 times 10 to the 0 plus 8 times 10 to the first. Binary number notation works similarly, but with each position based on 2 raised to some power. So 84 would be written as follows. Meanwhile, letters are interpreted based on standard rules like UTF-8, which assigns each character to a specific group of 8-digit binary strings. In this case, 01010100 corresponds to the letter T. So how can you know whether a given instance of this sequence is supposed to mean T or 84? Well, you can't from seeing the string alone, just as you can't tell what the sound da means from hearing it in isolation. You need context to tell whether you're hearing Russian, Spanish, or English, and you need similar context to tell whether you're looking at binary numbers or binary text. Binary code is also used for far more complex types of data. Each frame of this video, for instance, is made of hundreds of thousands of pixels. In color images, every pixel is represented by 3 binary sequences that correspond to the primary colors. Each sequence encodes a number that determines the intensity of that particular color. Then, a video driver program transmits this information to the millions of liquid crystals in your screen to make all the different hues you see now. The sound in this video is also stored in binary with the help of a technique called pulse code modulation. Continuous sound waves are digitized by taking snapshots of their amplitudes every few milliseconds. These are recorded as numbers in the form of binary strings, with as many as 44,000 for every second of sound. When they're read by your computer's audio software, the numbers determine how quickly the coils in your speakers should vibrate to create sounds of different frequencies. All of this requires billions and billions of bits, but that amount can be reduced through clever compression formats. For example, if a picture has 30 adjacent pixels of green space, they can be recorded as 30 green, instead of coding each pixel separately, a process known as run-length encoding. These compressed formats are themselves written in binary code. So is binary the end-all be-all of computing? Not necessarily. There's been research into ternary computers, with circuits in 3 possible states, and even quantum computers, whose circuits can be in multiple states simultaneously. But so far, none of these has provided as much physical stability for data storage and transmission. So for now, everything you see, hear, and read through your screen comes to you as the result of a simple true or false choice, made billions of times over. Find out more about the mind-boggling things happening inside your computer with this playlist. ¿Alguien se atreve a decir, después de ver este video, si algo cambió, que le dice, espérate, ahora yo como que me atrevo a decir que el pensamiento computacional es X o Y? Hello. Sí. Por aquí otra vez. Lo que ahí vi, que sí me hizo sentido, que ya yo había mencionado la parte esta, ¿verdad?, binaria de ceros y unos, que se traduce en verdad lo que es un concepto, una definición, una palabra, pero que está chévere porque
ahí da el ejemplo de verlo en un contexto particular, ¿verdad? Para que le haga sentido ¿verdad? Esa población. Así que viene siendo esa forma de programar, ¿verdad? Pero de esa perspectiva binaria, pero también que tenga sentido en esa parte de contexto, ¿verdad? De un país en particular. Como tal. Y lo que es importante, ¿verdad? Esto, los lenguajes de programación, ¿verdad? Utilizan lo que son los compiladores. Y los compiladores lo que cogen toda la información que se programa en el lenguaje de programación que fuere, Python, Java, C++, C, Pascal, Fortran, ¿verdad? Y ese compilador lo que hace es que traduce toda esa información en esa secuencia de ceros y unos, como vieron ahí en el video. O sea, ahora vamos a lo que vinimos, ¿verdad? Y vamos a trabajar con pensamiento computacional. Esta definición que les estoy compartiendo aquí a ustedes es basada en el trabajo de Janet Wynn, profesora de la Carnegie Mellon, ¿verdad? De Departamento de Ciencias de Cómputo, de las primeras en trabajar la definición de lo que es el pensamiento computacional. Papert habló del pensamiento computacional antes que ella, pero la definición más popular que se utiliza es base a su trabajo, y es fundamentalmente el pensamiento computacional es un proceso de resolver problemas utilizando el poder de la computación. Suena bastante sencillo, pero eso nos encamina en varias direcciones. Uno, ¿verdad? Cuando estamos hablando de ese proceso de resolver problemas utilizando el poder de la computación, nos obliga a tener un entendimiento profundo de cómo es que funciona el mundo de la computación. Por eso es que a la hora de formular el problema, ¿verdad? Tiene que ser de una manera que nos permite, hay que entender bien cómo funciona el poder de la computación para que podamos formular el problema de una manera que se pueda trabajar y desmenuzar con la computadora, que podemos utilizar las computadoras para resolver el problema. Y eso presupone que tenemos que saber cómo organizar un proceso lógico de cómo organizar y analizar la data, cómo vamos a representar esa data mediante abstracciones como posibles modelos y simulaciones, automatizar soluciones a problemas utilizando algoritmos o saber pensar, de tener un pensamiento algorítmico. No es que se tenga algo de ritmo, es que, ¿verdad? Es que sea de, ¿verdad?, entender bien la secuencia de pasos que se pueden automatizar para generar procesos y subprocesos que dan solución a problemas, ¿verdad? Identificar y analizar e implementar posibles soluciones con los cuales las metas se puede lograr y resolver de una manera eficiente y efectiva, y que se pueda generalizar y transferir este proceso de resolver el problema y aplicarlo a otro escenario. Esta secuencia de definición de pensamiento computacional es la definición operacional que utiliza ISTE, el International Society for Technology Education, particularmente es lo que usan muchos en K12. Existen varios frameworks no de pensamiento computacional, pero de ciencias de cómputo que anclan su objetivo y los estándares en esta dirección. Es trabajado por ISTE, la definición operacional de ISTE, y también del Computer Science Teacher Association. Y eso como unas características básicas. No obstante, le estoy dando pero más adelante le voy a compartir unos elementos para mí como que más sencillos, que ayuda a sintetizar todas estas cosas que le acabo de compartir aquí en un proceso y una secuencia de pasos. Y lo bueno de esto además es como valor añadido, ¿verdad? Que el pensamiento computacional propicia, ¿verdad?, una serie de destrezas y actitudes que es favorable. Que número uno, con el pensamiento computacional uno desarrolla la confianza de trabajar con problemas complejos. Desarrollar la cualidad de lo que es la persistencia cuando se está trabajando
problemas complejos. Me parece que sobre todo en el mundo de la educación, ¿verdad? Lo que a mí me encanta del pensamiento computacional es que los errores no es el fin del mundo, que es todo lo contrario. Asumimos una actitud de que a veces las instancias donde mejor aprendemos o nos enseña es cuando no nos salen las cosas como esperamos. Cuando estamos programando, el error nos enseña por qué no me está funcionando el problema y muchas veces, como es en la vida también, nuestras grandes lecciones son cuando las cosas no salen como esperábamos, ¿verdad? Y provoca ese proceso autorreflexivo. Entonces el pensamiento computacional obliga un cambio de enfoque, de mentalidad, donde hay que desarrollar esa perseverancia, esa confianza y asumir los errores como parte del proceso. Desarrollar una tolerancia con la ambigüedad y la habilidad de poder trabajar con problemas, que hay unas cosas que se resuelven, pero los problemas seriamente complejos, siempre se quedan cosas sin resolver, siempre hay cosas que se pueden mejorar. Y por otro lado, la habilidad de comunicar el trabajo con otras personas para poder lograr una meta en común y solución. O sea, esto va más bien como lo que utilizan mucho en la ingeniería, como los flujogramas, de la secuencia lógica, de cómo se toman, cuáles son los pasos, cómo se toman las decisiones. Ese poder comunicar con un diagrama como el flujograma, cómo fue que se montó la secuencia lógica de un programado. Y estos son destrezas, ¿verdad? Que ahora está muy de moda las famosas destrezas blandas, los soft skills. Pues estos son muchos de los soft skills que vienen por añadidura con el pensamiento computacional. ¿Okay? Para que quieren una referencia en concreto, esto es de ISTE, esto lo pueden buscar en la página web en confianza. Ellos tienen unos kits, los que son de educación, ¿verdad? Que están trabajando, montando currículos y proyectos con escuelas y demás. En esta página de ISTE, ellos tienen unos kits curriculares de cómo trabajar con el pensamiento computacional, recursos educativos, cómo hacerlo, cómo empezar y todo ese tipo de cosas. Y tienen muchos recursos en español. Por otro lado, este libro a mí me encanta, lo leí hace tiempito. De hecho, yo sé que está Lushly por ahí, se tienen que acordar de porque esto era uno de los libros que queríamos usar como fuente y recurso para un proyecto de STEM en el cual estuvimos trabajando hace unos añitos atrás. Y me gusta porque es una guía para maestros de cómo empezar, ¿verdad? Una guía para si tú quieres empezar a trabajar con el pensamiento computacional con tus estudiantes, aunque no sea un experto en ciencia de cómputo, aunque eso no sea tu formación, cómo tú puedes incorporar el pensamiento computacional y elementos básicos de programación a lo largo de todas las materias académicas. Y ellos trabajan una noción distinta del pensamiento computacional y es una secuencia de 4 técnicas o 4 elementos fundamentales que están presentes aquí, pero aquí para mí esto está más bonito y mejor organizado, que son lo que es la descomposición, el reconocer patrones, abstracción y algoritmo. Y como esto es parte de un proceso de solución de problemas que va atado a lo que es el pensamiento computacional. El primero de ellos, ¿verdad? Y es uno de los más importantes, es la descomposición. Y la descomposición es una estrategia clásica que se usa, ¿verdad? Lo hemos escuchado desde la época romana, ¿verdad? Divide y conquista, ¿verdad? El divide and conquer. Esa estrategia es un mantra en el mundo de la programación, donde cuando se está trabajando con un problema complejo, hay que romperlo, hay que desmenuzarlo. Y a romperlo y a desmenuzarlo, pues se trabaja con llevarlo a los elementos más básicos y trabajar desde ahí. O dividirlo en las distintas estructuras y que pequeños grupos de trabajo se dedican a una sección del problema. Y en ese proceso de desmenuzarlo, pues nos da un entendimiento, ¿verdad?, de la naturaleza del problema. Aquí usan el ejemplo, ¿verdad?, de que si vamos a diseñar
vamos a trabajar en un proyecto colaborativo, ¿verdad? Vamos a diseñar una silla, ¿verdad? Pues está la idea en abstracto, ¿verdad? De la silla, pero a la hora de vamos a trabajar, pues tenemos que decidir, pues, qué tipo de silla, qué materiales vamos a usar, si es plástico, si es celulosa, si es madera, si es metal. ¿Quién va a usar la silla? ¿Para quién es? ¿Es para un escenario preescolar? ¿Es para Head Start? ¿Es para personas con diversidad funcional? ¿Verdad? Y en base a eso, pues, ¿cuál es la forma, no? De desmenuzarlo por todos los elementos básicos de ello. ¿Okay? Y esto es bien importante también para entender la complejidad, la naturaleza del problema, que nos lleva a unos ejercicios, nos propicia unos ejercicios de metacognición bueno, que yo sé, ¿verdad? Que yo sé del problema, pero al descomponerlo y desmenuzarlo, abre la puerta a un proceso de reflexión a qué no sé, qué necesito aprender, qué información necesito buscar, cómo se han resuelto problemas similares, ¿verdad? Ese proceso de desmenuzarlo nos obliga a entender la lógica de todas las partes que constituye el problema o el sistema en este caso, en el caso de programación. ¿Okay? Ese primer componente del pensamiento computacional, ¿verdad? El segundo es reconocer patrones, que cuando estemos en ese problema de desmenuzar, pues van a haber patrones recurrentes, ¿verdad? Y van a haber información que a veces tampoco es necesaria. Buscar qué cosas son similares, qué pequeños patrones hay entre las partes, el problema que está descompuesto, ¿verdad? Cómo eso nos puede ayudar a resolver otros tipos de problemas de una manera más eficiente. Y los problemas son fáciles de resolver suelen ser más rápidos de resolver cuando empezamos a ver los patrones, cosas que se repiten. Mientras más patrones uno puede encontrar a la hora de desmenuzar el problema, es desde esos patrones recurrentes, pues no hay necesidad de reinventar la rueda. Si estos patrones me ayudan a trabajar y a atender este elemento del problema, pues no lo tengo que inventar desde cero. Yo monto la solución dentro de la fortaleza de los patrones que se repite, ¿verdad? Luego de ello, ¿verdad? Pues está el proceso de abstracción, ¿verdad? Que nos ayuda a tener una idea general de lo que es el problema y cómo resolverlo, ¿verdad? Lo desmenuzamos, vemos los patrones, cómo está, ¿verdad? Sobre todo esos patrones, la secuencia, dónde está conectado, dónde hay interconexión, dónde hay interdependencia, ¿verdad? Es como un esquemático del problema. Pero entonces la abstracción es con cómo usamos toda esta información. Si vienen a ver esta secuencia de descomposición, reconocer patrones, abstracción y algoritmo, ¿verdad? Es parecido a los que les compartí a ustedes de lo que es data, información, conocimiento y sabiduría. Estas últimas partes ¿verdad? De ese proceso de abstracción, pues estamos cogiendo la data, ¿verdad? Esto siendo la data, para descomponerlo, la información que yo salgo de eso, ¿verdad? La información es los patrones y entonces la abstracción es el conocimiento. Cómo esto me ayuda a entender el problema para empezar a explorar posibles soluciones. Esta es la raíz del problema, posibles soluciones y empezar a establecer una estrategia de solución del problema. Y la estrategia y la ejecución de la solución del problema es el algoritmo. El algoritmo es el plan. ¿Cómo vamos a trabajar paso por paso el problema, ¿verdad? Esta, ¿verdad? Estamos aquí
lo que estoy haciendo es una invitación, que les di toda esta información de trasfondo, de la cuarta revolución industrial, de la ciencia de cómputo y la importancia de la computación y la programación en el futuro y demás. Todas estas cosas que estoy compartiendo con ustedes podemos hacer pensamiento computacional sin necesariamente tener una computadora al frente. ¿Ok? Aunque con la computadora lo podemos llevar más lejos, pero quiero dejarles saber que esto es más bien unos procesos, ¿verdad? De generar unos procesos educativos de solución de problemas, que a esto se le saca mucho bagaje. Donde se desmenuza, y cuando estamos en la parte del algoritmo, para mí es la parte favorita mía como educador, porque es, como decía el célebre Dewey, ¿verdad? Aprendiendo haciendo. ¿Tú crees que tienes la solución al problema? Pues vamos a probarlo. ¿Y cómo lo vamos a probar? Pues dame la secuencia de pasos para resolver el problema. Lo programaste, estableciste la secuencia, ejecuta el programa y funciona o no funciona. O te dio el resultado o no te dio el resultado. Y esto es un proceso reiterativo, ¿verdad? Donde tú vas a estar constantemente analizando y reanalizando todo este proceso hasta que por fin se pueda lograr resolver el problema o lograr el objetivo en el cual todo el mundo se había propuesto. ¿Okay? Y este detalle del algoritmo es bien importante, porque aquí es donde nos vamos al meollo del videíto de cómo funciona binario. Si vamos a usar el poder de la computación, necesitamos entender cómo funciona la computadora y cuál es la lógica computacional. Por eso es pensamiento computacional, ¿verdad? Entender cuál es la lógica para que podamos nosotros transferir nuestra abstracción humana, porque la inteligencia artificial no es tan inteligente y quizá tampoco es tan artificial, porque es una extensión de nosotros los seres humanos. Pero tiene muchas limitaciones todavía, mucha teoría plantea de que estamos cortos y nos falta mucho para reproducir lo que tenemos nosotros como este órgano espectacular conocido como cerebro. Porque el cerebro no funciona como una computadora, aunque usemos mucho esa metáfora. Sin embargo, y tiene que ver mucho por la capacidad de abstracción. Sin embargo, para tú saber que tú vas a utilizar el poder de la computación, sabemos que la solución a un problema tiene que tener una secuencia de pasos que se pueda ejecutar y que se entienda por sí solo. Entonces, eso suena bonito, pero no es tan fácil. Por eso cosas como lo que es el design thinking está cobrando mucho auge, porque prepara a los estudiantes y a su vez presupone una experiencia de aprendizaje activo donde no solamente es adquirir el conocimiento, sino que ese conocimiento lo aplicamos y vemos la efectividad de la aplicación del conocimiento a través de la ejecución. Y eso es bien poderoso. Y para mí, en términos, olvídense de que si estamos dando ciencia de cómputo en la Facultad de Educación, aunque eso sería genial, y se pueden establecer alianzas con el Departamento de Ciencia de Cómputo y todos esos colegas en el Departamento de Ciencia de Cómputo están más que dispuestos a trabajar en esa dirección. El detalle de poder ejecutar y probar a través de la ejecución, eso es algo bien importante en la formación educativa de cualquier ser humano, pero imagínense que los niños y las niñas o los jóvenes adultos a nivel universitario no solamente tengan que tener el conocimiento, pongan la materia que ustedes quieran, biología, química, psicología, geografía, lo que fuere, tienen que tener todo ese conocimiento del cuerpo de la disciplina. Están trabajando con unos programados, pero tienen que entender cómo funcionan esos programados y entonces tienen que buscarle solución a posibles problemas y asuntos y los estudiantes se tienen que convertir en ese puente
entre el pensamiento abstracto complejo de las teorías del campo y poder traducirlo en una secuencia de pasos o con una lógica donde se pueda todo eso, trabajar con unos programados o crear los programados para resolver el problema, para que entonces logren ejecutar lo que se están proponiendo ejecutar. Y entonces eso va muy de la mano con muchos otros esfuerzos como lo que es el STEM, el STEAM, el STREAM, lo que es proyectos, ¿verdad? Hay muchos colegas que, ¿verdad? Elise Figarela, ¿verdad? Que llevan años ya haciendo aprendizaje basado en proyectos y en la solución de problemas. ¿Verdad? Que nuestra facultad tiene trayectoria en todo esto que es aprendizaje activo, que no es nada nuevo, pero en definitiva añadirle el elemento computacional lo lleva a otro nivel. Entonces poder integrar esta lógica, ¿verdad? Pues presupone un cambio en muchas áreas y en muchas dimensiones. Primero, en que transforma el espacio educativo y lo vuelve uno, el salón de clase, potencialmente se transforma, ¿verdad? En ese salón de clase tradicional y se convierte en un espacio tipo laboratorio de creación e innovación y de aplicación del conocimiento. Entonces, quienes han visto ese salón, ¿verdad? El placer que denota trabajar en un escenario educativo donde vemos a nuestros estudiantes aplicando el conocimiento a través de la ejecución, y el pensamiento computacional nos da una estructura para facilitar y guiar ese proceso de manera estructurada y organizada, que los pueda encaminar de manera tal que puedan lograrlo a la edad que aplique, desde educación temprana hasta educación superior o graduado. Les comparto un poco algunos de los conceptos que se desprenden del pensamiento computacional, y a esto lo comparto. Esto es un framework que existe diseñado por maestros y maestras y la organización de Computer Science Teacher Association, que es un framework para cómo integrar conceptos de ciencia de cómputos en las distintas materias, y han identificado unos conceptos clave. El primero de ellos es lo que son sistemas de computación, lo que son las redes del Internet, análisis de datos, algoritmos y programación, y el impacto de la computación, ¿verdad? Estos son unos elementos más amplios que se desprenden o se ubican o contextualizan lo que es el por qué es importante el pensamiento computacional, pero que también tiene unos elementos prácticos que, ¿verdad? Y este es desde el andamiaje del framework, ¿verdad? Es propiciar una cultura de computación inclusiva, propiciar climas y cultura de colaboración alrededor de la computación, reconocer y definir problemas computacionales, desarrollar y usar abstracción, crear artefactos computacionales, probar y refinar estos artefactos computacionales y poder comunicarlos allá, ¿verdad? Comunicar sobre todo ese proceso de computación. Y entonces esto es ya dándole estructura a esa idea abstracta de pensamiento computacional, cómo se puede engranar en unas propuestas concretas curriculares en términos de conceptos medulares y prácticas medulares. Doctor Joseph, tenemos un comentario en el chat. Ajá. La participante Rosalie dice, sí, importante el algoritmo, la lógica, pero es importante además la creatividad. Por eso los proyectos STEM han evolucionado a STEAM, que incluye el arte. Sí. Y de hecho, esto lo aprendí con colegas, ¿verdad? Los míos son los embelecos creativos y demás, pero no necesariamente tengo una formación así matemática. No soy un duro en matemática, de verdad que no. Pero me encanta el mundo tecnológico, y si me tomó tiempo compartiendo con colegas de ciencia de cómputo, por fin lograr entender que la ciencia de cómputo y la computación y la programación, sobre todo, es el lado creativo y artístico de las matemáticas aplicadas. Me tomó tiempo entenderlo y tener que reconocerlo. Es como que de verdad que está bien nítido. Cuando tú ves el poder
de creación, ¿verdad? De poder hacer esa abstracción. Y si lo puedes visualizar y lo puedes organizar y lo empiezas a plasmar por sus componentes, ¿verdad? Que programando, ¿verdad? Toda esa secuencia de pasos que sean los algoritmos para provocar que esas cosas pasen. Esa chulería, ¿verdad? Es lo que ahora mismo está, tiene a medio mundo emocionado, que es el Internet de las cosas. El Internet de las cosas es quizás el ejemplo concreto más bravo que hay de cómo todos estos dispositivos inteligentes y todos estos dispositivos funcionan para un sinnúmero de cosas que se presta para mucho, ¿no? Quizás asusta, ¿verdad? Las neveras, las supuestas neveras inteligentes que ya saben más o menos cuáles son los productos que tú sueles comprar, y cuando la nevera tiene unos sensores y detecta que ya el galón de leche le queda un chispitito, pues automáticamente te manda un mensaje, un correo electrónico o un mensaje de texto diciendo, oye, tienes que comprar leche, o va más allá. Ahora con todo lo de la pandemia, por ejemplo, ¿verdad? Con Econo y todo eso, que tú podías hacer la compra por internet y la iba y la buscabas, o te la traían a través de Uber, ¿verdad? Pues todo ese elemento, ¿verdad? Eso es pensamiento computacional. Como, ¿verdad? Sobre todo en la pandemia, a mí me encantó bueno, no me gocé la pandemia para nada. Lo que me gozaba es el ingenio puertorriqueño de cómo la gente se las inventa para seguir a flote. Entonces, la cantidad de servicios y cosas que han salido, a mí me provocó mucha alegría ver las cooperativas de agricultores, de jóvenes agricultores que rápido iban y te traen cosechas a la casa, a través de aplicaciones y demás. Ahora, utilizando dispositivos inteligentes, ¿verdad? Con el pensamiento computacional, dice, bueno, pues si ya yo sé que este dispositivo se presta para X o Y, ¿cómo yo lo puedo usar para resolver un sinnúmero de problemas? Y es ese tipo de lógica donde, por eso es que la invitación de la importancia, ¿verdad? El pensamiento computacional es un pretexto para poder encaminarnos en una dirección donde podamos propiciar una experiencia formativa donde la alfabetización computacional sea la máxima. ¿Y cuál es? La de crear tecnología, crear dispositivos, crear todas estas cosas que digo, chulería en pote, ese ingenio de que te facilite. Entonces, entender cómo funciona la tecnología móvil, cómo funcionan los sensores, cómo yo uso el Big Data, ¿verdad? Todos esos datos, analizar todos esos datos y esos análisis estadísticos complejos, ¿verdad? Que hay que usar R, programas de estadísticas como R y RStudio y demás para ello, para poder predecir ese tipo de cosas, para buscarle soluciones a problemas. So, que dijeron, ¿verdad? Alguien que dentro de Econo, ¿verdad? Dijo, bueno, pues cerramos los supermercados. ¿Cuál es el problema? Bueno, que no podemos abrir los supermercados. Bueno, pues si Mahoma no va para la montaña va para Mahoma. Pues vamos a darle servicio de que la gente haga su lista de compra y se la tenemos lista para que la busque. Entonces, eso, ¿verdad? Aunque eso es, ¿verdad? La necesidad es la madre de la invención, pero detrás de todo eso hay pensamiento computacional, ¿verdad? Aunque no lo programaron, buscaron los recursos tecnológicos para resolver ese problema. Entonces, ese poder de la computación. Ahora, imagínense, sobre todo con STEM, que estas son las cosas que me emocionan de todo esto, este proceso de resolver problemas, ¿verdad? Constante, ya sea pensamiento matemático, el pensamiento científico o el pensamiento computacional, ¿verdad? Si, por ejemplo, vivimos en una comunidad donde ahora con todo esto, ¿verdad? Con Luma y los apagones y demás, pues ya las experiencias, se pueden generar una serie de experiencias educativas para que los estudiantes puedan crear sus propias placas solares, para crear las distintas baterías, para aprenderlas. ¿Por qué aquí, imagínense, por qué aquí no podemos tener una secuencia curricular y una experiencia curricular donde nuestros egresados del sistema K12 puedan crear las baterías solares como la Tesla? O que puedan montar entre solar, molinos de viento y otras fuentes, la generación eléctrica de las escuelas, las casas o las comunidades. O utilizar tecnología cinética
para que con el pasar de los carros, ¿verdad? Como hacen en las plataformas de los trenes en Japón, donde la gente caminando encima de las plataformas genera electricidad que utiliza todas las áreas de esa estación de tren y ese tipo de cosas. Y entonces todo esto, ¿verdad? Lo ato a estos videos del principio. ¿Ves? Y por eso, ¿verdad? Esto es una invitación a trabajar con lo que es el pensamiento computacional y lo que eso representa para abrir la cantidad de puertas o ventanas que se abren. Son ilimitadas y sobre todo darle la destreza y el conocimiento a los estudiantes de poder naturalizar esto como una manera de posicionarse y hacer las cosas. Va a crear unas generaciones de ciudadanos que van que resolver problemas es su arroz y habichuela. Y eso es lo poderoso del pensamiento computacional. ¿Saben? Aquí les voy a compartir, no es pechar fiero, pero es para que poder ver cómo podrían ser muchas otras cosas, tanto aquí en Puerto Rico como en la Facultad de Educación y en las escuelas y en la universidad. Doctor, antes de que pase el slide, ¿puede poner el anterior? Sí. Dice, porque tenemos una pregunta en el chat. Okay. Dice Rosalí López, dentro de la práctica core no veo el concepto de la ética. ¿Ética en la comunicación, derechos de autor? Pregunta. Sí. No está aquí, pero sí está en los estándares. En este diagrama, en esto particularmente, no lo está, se menciona. No es tan, como te digo, es buena observación, es core, pero es un core light, no es tan core. Pero sí, de hecho, uno de los problemas más grandes que tiene precisamente el sector tecnológico, como Silicon Valley y todas estas grandes compañías, ¿verdad? Y Google, Facebook, ¿verdad? Todas las cosas que están saliendo a relucir, es precisamente esa dimensión ética, de que hay una urgencia de trabajar lo que es una inteligencia artificial ética, de algoritmos que no sean depredadores, de algoritmos que hay algoritmos en estos tiempos que están diseñados para capitalizar problemas. Pero eso va a ser tema de un próximo webinar que va a dar la inteligencia artificial en unas cuantas semanas. No, ese es el trailer de la cuestión de los algoritmos y depredadores y la inteligencia artificial y todos los problemas. Pero diste en el clavo con una dimensión sumamente importante, que es lo de la netiqueta, ciudadanía digital, y sobre todo en la ética computacional, porque el sector tecnológico se caracteriza por adueñarse de código y no necesariamente reconocer autoría. Eso es una de las grandes guerras que tiene el sector tecnológico, así que gracias por la observación. Okay. Gracias, doctor Joseph. I remember the teacher talked and we listened. We had to memorize quite a lot too. A lot of time was spent giving out books and collecting them up again. We were sitting in rows in desks so we could see the board better because talk and chalk was the way. There must be an industrial revolution in education in which educational science and the ingenuity of educational technology combine to modernize the grossly inefficient and clumsy procedures of conventional education. Sidney L. Pressey, 1924. These young people are studying in a new way. A computing calculator designed for use in high school classrooms has created tremendous excitement among educators. The tool which has made this possible is the high-speed digital computer operating with electronic precision on great quantities of information. If you think about the third industrial revolution, that was PCs and the internet.
And we've just about caught up with that. The fourth industrial revolution is what becomes possible from those technologies. Industry 4.0 is the next big shift in the way that manufacturing operates. Digital know-how is going to be hugely important, and then people will need to be flexible because the world will change. The future workplace and future societies, we're still moulding them as we go, and technology is one of the main pillars in what is shaping what the future will look like. The pace of change is remarkable, with the introduction of these exponential technologies creating a paradigm shift to create Education 4.0. Lectures aren't fit for purpose anymore. Using textbooks and teaching in a Victorian sort of method with rows of students, listening to the teacher, taking notes, it's obsolete. We need to use our time in lessons to actually have those meaningful mentoring one-to-ones that can never be replaced. Technology gives us that time if we use it correctly. Rather than being something that's scary, we can use technology to be something that's very liberating for people. So instead of having to go through the rigmarole of institutional learning as it's been in the past, we can actually use smart robotics, smart computers to make learning more accessible to more people and to actually tailor it to individual needs. This whole cluster of AI technologies will make learning for students more rewarding, teaching for academics more rewarding. We want it to be a win for everybody. We've shown already in clinical studies and trials that retention is up to 70% higher in virtual reality. That has a huge impact on learning and retention of facts. The challenge is for universities to really develop their students' digital skills so that they can actually make use of those skills in the workplace. It would be all too easy to say everyone must learn to code, but the truth is coding is just one digital skill. Creativity, collaboration, communication, critical thinking, these skills that can never be automated, that can never be replaced, are what we need to focus on. Education 4.0 is a request to the education sector to rethink the educational paradigm. And it's an opportunity for us as this fourth industrial revolution kicks off to think about what modern education should look like. We now live in a hyper-connected world. And now the time, more than ever, the time is for us to say, what do we want to do with that? Entonces, ¿verdad? Y aquí, ahora, esta es la parte así ya que me gustaría que por favor sea más de diálogo interactivo. Lo que quiero, ¿verdad? Luego de toda esta, ¿verdad?, presentación de información, contenido, conceptos, ideas, ¿verdad?, en torno a lo que es el contexto real donde estamos viviendo, la exigencia de los tiempos, las transformaciones e innovaciones tecnológicas y los procesos educativos. Esto lo tengo como una imagen de fondo para preguntarles, ¿verdad?, luego de todo esto, ¿verdad?, que están procesando y organizando sus ideas y sus pensamientos, ¿verdad? Les pregunto a ustedes, ¿cómo deberían ser los escenarios con todo esto, ¿verdad? ¿Cómo deberían ser los escenarios educativos del presente o de cara al futuro? ¿Cómo ustedes entienden que el pensamiento computacional y todo lo que llevamos compartiendo hasta ahora presupone un cambio inclusive en la arquitectura de los espacios educativos? ¿Qué ustedes creen? Sí, Carlos, adelante. Sí, yo entiendo que esto es una gran pregunta, porque por ejemplo, yo llevo mucho tiempo enseñando en el departamento de química y he visto cómo las cosas han cambiado desde los años 70. Yo tengo ahora mismo casi 67 años, hasta los días, la época hoy en día. Y uno
tiende a creer que los fundamentos son eternos. O sea, que los conceptos y fundamentos son eternos y que de la forma en que se aprendía antes es de la misma forma en que se tiene que seguir aprendiendo hoy en día, lo cual es muy incorrecto. Uno tiene que ir moldeándose y cambiando según los tiempos, pero eso crea otro problema. Y el otro problema es que a veces los estudiantes tienden a ver esta cosa bonita de utilizar la tecnología como algo muy fácil de llegar a una respuesta, pero entonces no ven o no profundizan en los fundamentos que hay detrás de esa cosa bonita. Entonces es como tratar de llegar a un equilibrio entre aprender fundamentos, utilizar la nueva tecnología y que esto sirva para crear nuevos conocimientos y nuevos espacios de aprendizaje. No sé, esa es la forma en que yo lo veo. Sí, me parece que has dado en el clavo de la paradoja de época. Completamente de acuerdo. ¿Alguien más? Sí, si me permiten comentar, ¿verdad? Estoy muy de acuerdo con lo que dice el profesor Torres, pero, ¿verdad? Nosotros hemos vivido diferentes escenarios en un corto tiempo, ¿verdad? Desde Irma para acá, Puerto Rico ha tenido que meter mano en muchos escenarios y muchas instancias, ¿verdad? De lo que me hace pensar que tenemos que aprender, ¿verdad? De todos esos procesos. Y sí, que obviamente está este elemento tecnológico que gracias a Dios que existió y que existe todavía. Y es algo que, ¿verdad? Con la premura que se dieron las cosas, pues no fue de agrado para muchos, pero aún así fue precisamente la tecnología, como ahora mismo, pues nos podemos comunicar. Así que yo lo que sí pienso es que dentro de esto, de todo este gran experimento, ¿verdad? Que ha sido la pandemia, ¿verdad? Y las formas de educación que deberíamos aprender que no hay esos extremos, ¿verdad? Sí, sabemos que existen, pero que no rondar en ellos, ¿verdad? Y pienso que cuando nosotros, ¿verdad? Cuando pase todo esto, de alguna manera, pues si algo estoy seguro es que las clases presenciales como antes, ¿verdad? En términos absolutos, para mí, y es una opinión muy mía, no van a ser absolutamente presenciales. De igual forma, la parte tecnológica no va a ser absolutamente tecnológica. Yo creo que van a surgir cosas o fórmulas ahí que son más de naturaleza híbrida, ¿verdad? De donde se tenga esas posibilidades de alternativas y gamas de estilos y metodologías de aprendizaje. Así que creo que ahí es donde va nuestro norte y siempre estar preparado, ¿verdad? Que si algo estamos seguros es que particularmente Puerto Rico y en el mundo, pues no estábamos preparados, punto. Y pues hemos tenido que, ¿verdad? Trabajar con lo que se nos dio en el momento. Y gracias a Dios que muchos pues pudimos meter mano. Hubieron otros que no así, ¿verdad? No lo pudieron hacer así. Pero para efectos de los estudiantes, yo creo que ese es el rol que nosotros tenemos, poder guiarlo, llevarlo hasta donde podamos y pasarle el batón a ellos para que ellos puedan seguir en ¿verdad? En este mundo, ¿verdad? De aprendizaje continuo. Esa es mi aportación. Gracias. ¿Alguien más? Sí, Gladys, adelante. Sí, yo creo que por lo que, ¿verdad? Hemos estado escuchando esta tarde, una de las cosas que tendríamos que todos, ¿verdad? Los que estamos en algún tipo de escenario educativo, primero que el escenario educativo ya no va a ser una institución, sino que puede ser cualquier lugar, ¿verdad? Donde nos encontremos. Y yo creo que va a implicar que todos reconceptuemos lo que es el concepto de la computadora, de la tecnología, de los artefactos, porque aunque fuera cantazo, como estaba diciendo Rubén,
hemos tenido que redefinir los usos que le damos, el tipo de instrumento que estamos utilizando para poder, ¿verdad?, viabilizar formas de tratar de compartir conocimiento con los estudiantes y desarrollar conocimiento con ellos. Yo creo que definitivamente vamos a tener todos que ir, ¿verdad?, a reconceptuar muchas cosas en términos de la educación, y como coincido con lo que dice Rubén, la educación presencial jamás volverá a ser como lo fue en un momento dado, ¿verdad? Y como habló el profesor de química, esto a cantazo nos ha llevado a movernos en otras direcciones. Y yo creo que por ahí va el aprendizaje de todos. Gracias. Gracias a ti. En el chat también la profesora Alicia Castillo comenta: los escenarios tienen que proveer oportunidades para que los estudiantes aprendan de forma individual, utilizando los medios virtuales y actividades que unan lo presencial con lo virtual. El salón de clases tradicional ya no va a tener mucho valor en el nuevo escenario de aprendizaje. Pero más importante que eso, tienen que proveer espacios donde haya diálogo abierto, espacios de reflexión y colaboración, y en los que haya una interacción real para proveer. Además, añade que está de acuerdo con el comentario de, al final proveer, sí, profesora Alicia, la palabra se cortó. Ok, nada, tenemos también un comentario del profesor Carlos Torres que dice: estamos en una era de transición, pero hay que enseñar a nuestra generación a trabajar en este nuevo escenario, aprendiendo de los errores y manteniendo lo positivo de todo esto. Y un poco, ¿verdad?, ese balance, ¿verdad? Tiene que ver mucho con eso que le compartí a ustedes de el andamiaje que guía lo que es la alfabetización, según UNESCO, ¿verdad?, lo que es la alfabetización digital y computacional, que es esa relación entre información, de datos, información, conocimiento y sabiduría. Y pienso que cada nivel, ¿verdad?, pues presupone mayor profundidad y complejidad del entendimiento del conocimiento. Y la aspiración debería ser llegar para llegar a ese nivel máximo de creación, ¿verdad? Tiene que partir de un conocimiento y una sabiduría de poder tener un conocimiento que permite crear nuevo conocimiento. Y es que ese conocimiento profundo es el que nos permite crear ese nuevo conocimiento y a su vez pues poder crear nuevas maneras de resolver problemas, nuevas maneras de integrar todas estas tecnologías de manera que usemos el poder de la computación para resolver nuestros problemas. Y es un poco el reto que lanza el asumir, ¿verdad?, las riendas de querer trabajar e integrar el pensamiento computacional en los procesos educativos. Porque quería hacer la reflexión con el espacio y pues ahora también pues no quisiera culminar, ¿verdad? Pues cómo con todo esto, ¿verdad?, que hemos hablado y han puntualizado muchos elementos, ¿verdad? Pues cuáles son los tipos de conocimientos, ¿verdad?, que entendemos que todo egresado y egresada de un sistema, ya sea K12 o K16, pues el tipo de conocimiento y destrezas que entendemos que es fundamental que tengan, que ustedes piensan. Sí, Luzley, adelante. Saludos, yo quiero mencionar, más allá, además de que la tecnología está en constante cambio y en amplitud de conocer diferentes conceptos de la tecnología, y más allá de lo que usted mencionó, de impulsar el desarrollo de
aprendizaje de la programación y en la resolución de los problemas, pues conocer más allá que hay detrás de qué es más allá de ese algoritmo, de esa instrucción que uno está brindando al tipo de estudio, ¿verdad?, que está haciendo. En este caso, digamos, una computadora, pues que va más allá de impulsar o presionar una tecla, que implica entonces el seleccionar esa tecla que diga M, pues entonces qué tipo de programación, de código especifica a que eso es el proceso que queremos entonces impulsar al estudiante que conozca, y entonces reforzar el conocimiento básicamente del pensamiento computacional, que refuerza esa estructura de mejorar entonces esos conocimientos que los estudiantes van a adquirir en las escuelas y que van a beneficiarlos en tener entonces una mayor confianza en querer conocer más allá de que es una tecnología, de que es un dispositivo como tal, sino internalizarlo, que hay detrás de tocarle esa tecla, de ir a este espacio, a este otro espacio. Sí, me parece que dijiste algo sumamente importante, ¿verdad? Y es el pensamiento computacional es una ventana, una puerta que se abre para entender tras bastidores cómo es que funciona el Internet de las cosas, la realidad virtual, los algoritmos y todos estos sistemas de información complejos que constituyen nuestra realidad en el día de hoy. Por eso es tan importante ese conocimiento, porque nuestras experiencias cotidianas están mediadas por el poder de la computación y presupone que en el siglo XXI no saber, no entender bien la lógica computacional va a ser como un gran problema, como no saber leer ni escribir. Va a provocar una barrera de acceso a conocimiento y destrezas que si tienes esa alfabetización hace toda la diferencia del mundo en términos del tipo de acceso de conocimientos, trabajo y oportunidades que van a tener las generaciones tanto del presente como del futuro. Pues alguna, ¿verdad? No, quería dejar el espacio para preguntas. Muchas gracias, ¿verdad? Por acompañarme en un viernes en la tarde. Me honra tener compañía con ustedes un viernesito en la tarde para poder compartir y dialogar sobre lo que es el pensamiento computacional. Pues muchas gracias a usted, profesor, por habernos brindado este espacio de conocimiento y compartir experiencias, así que muy agradecidos, igual a todos los participantes. Quiero recordarles que el próximo 4 de noviembre vamos a tener otro webinar con el profesor Joseph, que su tema va a ser gamificación en la educación. Y el último como de esta serie será el 18 de noviembre con el tema de inteligencia artificial. Así que por favor regístrense en la plataforma para que puedan tener acceso al webinar. Y nada, van a recibir en su correo electrónico la evaluación del webinar. Por favor, tomen unos minutos para llenar esta evaluación. Y no me resta nada más sino desearles un feliz fin de semana a todos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a Recursos y gracias a todos. Gracias. Que la pasen bien. Buen fin de semana. Bye. Bye.